¿Sabían que mientras todos hablan de los aumentos de febrero, hay un dato que la Corte Suprema acaba de revelar que puede cambiar completamente la perspectiva de miles de jubilados argentinos? En los últimos 6 años, los juicios por reajuste de haberes aumentaron 500% y llegaron a 42,000 demandas en 2025. Esto significa que cada vez más jubilados están descubriendo que les están pagando mal y decidiendo ir a tribunales para reclamar lo que realmente les corresponde. Hoy vamos a analizar no solo los montos oficiales confirmados para febrero a través de la Resolución 23/2026, Tentavoz, sino también qué está pasando realmente con el sistema previsional que llevó a esta explosión de reclamos judiciales. Porque detrás de cada porcentaje de aumento, hay jubilados reales que están descubriendo que durante años les calcularon mal sus haberes. Antes de profundizar en esta información que puede ser clave para su situación personal, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Porque en momentos donde el sistema previsional está siendo cuestionado masivamente en los tribunales, mantenerse informado con datos precisos no es solo útil, es fundamental para proteger sus derechos. La periodista especialista Clara Salguero confirmó que se oficializó mediante la Resolución 23/2026 el aumento del 2,85% para todas las prestaciones de ANSES en febrero. Este porcentaje responde al índice de precios al consumidor de diciembre, que fue del 2,8% peso, redondeado según los criterios técnicos del organismo. ¿Cómo quedan los números concretos? La jubilación mínima pasa de $349, 299 a $359, 254,35. Con el bono de $70,000 confirmado para febrero, el total para quienes cobran la mínima será de $429, 254,35. Para la pensión universal para el adulto mayor PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo, el monto será de $287, es que se mantiene vigente 403,48 más el bono de $70,000, totalizando $357, es que se mantiene vigente 403,48. Las pensiones no contributivas por invalidez y vejez, que son el 70% del haber mínimo, quedan en $251, es que se mantiene vigente $153,59 por más bono, llegando a $321, es que se mantiene vigente $153,59 por $153,59 Hay un dato técnico importante que muchos pasan por alto, también se actualizaron las bases mínimas y máximas para aportes y contribuciones. La base mínima queda en $120, 996,78, y la máxima en $3, 932 y 139,08. ¿Por qué es relevante esto? Porque determina cuánto cuesta comprar años de aporte a través de la SUCAP, unidades de cancelación de aportes previsionales. ¿Qué experiencia tienen ustedes o sus familiares con el cálculo de haberes? ¿Alguna vez sospecharon que les estaban pagando menos de lo que correspondía? Compártanlo en los comentarios, porque estas experiencias son las que nos ayudan a entender la dimensión real del problema. Cada SUCAP cuesta el 29% de la base mínima imponible. Con la base actualizada, cada unidad cuesta $35,088 en febrero. Para quienes están cerca de jubilarse y saben que no van a llegar a los 30 años de aportes, esta es información vital para planificar la compra de años faltantes. Pero aquí viene un dato que Clara Salguero considera fundamental. El bono de $70,000 lleva 23 meses sin actualización, casi 2 años exactos en el mismo valor. Si este bono hubiera seguido la evolución de la inflación, hoy tendría que estar en $180 y $1,000. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Un jubilado de la mínima tendría que estar cobrando $540,000 en lugar de los $429,254 actuales. Estamos hablando de $110,000 menos por mes debido al congelamiento del bono. Esto explica por qué los jubilados mínimos perdieron poder adquisitivo del 5,2% en 2025 pesos fin 200.025 pesos. Mientras que los jubilados que no reciben bono se mantuvieron empate con la inflación. Esta diferenciación en el impacto de la inflación según el tipo de beneficio está generando una división entre los mismos jubilados. ¿Consideran que es justo que algunos mantengan poder adquisitivo mientras otros lo pierden sistemáticamente? Y aquí llegamos al punto central: la explosión de juicios por reajuste de haberes que reveló la Corte Suprema.
Los números son contundentes: de 7,400 demandas en 2020 se llegó a 42,000 en 2025. En el primer semestre del año pasado, el 70% de todos los reclamos que llegaron a la Corte eran de jubilados. ¿Por qué está pasando esto? Según el especialista Adrián Trócoli, la explicación es simple. Si te bajan el sueldo a la mitad y te dicen que la única manera de recuperarlo es ir a tribunales, en algún momento terminás yendo. Los jubilados están yendo ahora. La realidad es que históricamente la mitad de las jubilaciones se liquidaron de manera incorrecta. Más de 1 millón de jubilados ya le ganó juicio al Estado y cobró. Se estima que existe otro millón que podría reclamar y aún no lo hizo. ¿Han evaluado alguna vez si el cálculo de sus haberes o los de sus familiares es correcto? ¿Saben cómo verificar si les corresponde más dinero del que están cobrando? Estas son preguntas que cada vez más argentinos están haciendo. El proceso típico incluye: primero, hacer un reclamo administrativo ante ANSES, pidiendo el reajuste del haber. La ANSES tiene 120 días para resolver. Si no hay respuesta favorable o directamente no responde, se puede iniciar la demanda judicial ante la Justicia Federal de la Seguridad Social. Los juicios pueden demorar entre 5 y 7 años, dependiendo del fuero y la carga de trabajo de los tribunales. Pero hay una ventaja. Los honorarios de los abogados previsionalistas generalmente se pagan solo si se obtiene un fallo favorable, como porcentaje del total cobrado. ¿Qué tipo de casos tienen más probabilidad de éxito? Cuando ANSES no aplicó correctamente la fórmula de cálculo, no consideró todos los aportes, aplicó topes indebidos o utilizó un haber de referencia equivocado. También cuando el haber no alcanza el 82% de los últimos sueldos, o cuando el monto es igual o inferior al salario mínimo vital y móvil. ANSES implementó un nuevo esquema de liquidación mediante la resolución DA 307/2024. Según este esquema, se comprometió a reajustar el haber inicial de los beneficiarios dentro de 120 días, una vez que hay sentencia firme, separando este pago del retroactivo, que se liquida posteriormente. ¿Conocen a alguien que haya iniciado un juicio por reajuste de haberes? ¿Cuál fue su experiencia con los tiempos y resultados? Sus comentarios pueden ayudar a otros que estén evaluando esta alternativa. El problema de fondo es que estamos ante un sistema previsional que no está funcionando correctamente para la mayoría de sus beneficiarios. Cuando el 70% de los reclamos de la Corte Suprema son de jubilados, hay un problema estructural que excede los aumentos mensuales. La periodista Clara Salguero señala algo muy importante. Todos los 7,5 millones de jubilados y pensionados del sistema nacional cobran horrible. Lo que pasa es que algunos se mantuvieron empate con la inflación y otros perdieron. Pero todos cobran amounts insuficientes para vivir dignamente. Esta situación explica por qué los jubilados se manifiestan sistemáticamente frente al Congreso. No es solo por el monto de los aumentos, es por años de deterioro acumulado del poder adquisitivo y errores sistemáticos en el cálculo de haberes. ¿Qué soluciones consideran más urgentes para el sistema previsional? ¿Creen que la vía judicial es la única alternativa real para los jubilados que cobran mal? ¿O debería haber soluciones administrativas más efectivas? El calendario de pagos para febrero ya está confirmado. Para jubilaciones y pensiones mínimas del 9 al 22 de febrero según terminación de DNI. Para haberes superiores del 23 al 27 de febrero. Es importante recordar que los días 16 y 17 son feriados por carnaval, por lo que algunas fechas agrupan dos terminaciones de DNI. La validez de comprobantes y órdenes de pago se extiende hasta el 12 de marzo para quienes no puedan cobrar en su día asignado. También se confirmó el aumento del 2,85% para todas las asignaciones familiares. La asignación universal por hijo pasa a $129.042, aunque los titulares perciben el 80%, $103.233, mientras el 20% restante se retiene hasta la presentación de la libreta AUEH. Para monotributistas, los montos del SUAF también se actualizan con el mismo porcentaje según la categoría correspondiente. ¿Están al día con la documentación de AUEH? Saben que mantener actualizada la libreta AUEH no solo permite cobrar el 20% retenido, sino que también garantiza la continuidad del beneficio. Mirando el panorama general, estamos ante un momento particular del sistema previsional argentino. Por un lado, los aumentos automáticos mensuales garantizan que los haberes no pierdan tanto contra la inflación como en periodos anteriores. Por otro lado, los errores históricos de cálculo están siendo masivamente cuestionados en tribunales.
Para quienes se jubilaron bajo la Ley 18.037 hasta 1993 EP, los índices de corrección suelen ser favorables. Para quienes se jubilaron bajo la Ley 24.241 desde 1994 pesos, la situación es más compleja y requiere análisis caso por caso. ¿Bajo qué régimen se jubilaron ustedes o sus familiares? ¿Alguna vez consultaron con un especialista independiente si el cálculo fue correcto? Estas son preguntas que pueden tener respuestas económicamente significativas. La recomendación de los especialistas es clara. Ante cualquier duda sobre el cálculo del haber, consultar con profesionales previsionalistas independientes, ajenos al organismo, para evitar conflictos de interés. El costo de la consulta puede ser mínimo comparado con lo que se puede recuperar. En términos prácticos, ¿qué pueden hacer si sospechan que les están pagando mal? Primero, solicitar información detallada en ANSES sobre el cálculo de su beneficio. Segundo, consultar con un abogado previsionalista independiente. Tercero, evaluar si corresponde hacer reclamo administrativo antes del judicial. El proceso no es inmediato, pero los resultados pueden ser significativos. Estamos hablando de diferencias que pueden representar aumentos del 30% al 50% en el haber mensual, más el pago de retroactivos por años anteriores. ¿Están dispuestos a invertir tiempo en verificar si sus haberes están bien calculados? ¿Qué los detiene de consultar con un especialista? Desconocimiento del proceso, miedo a los costos o desconfianza en el resultado. Febrero llega con aumentos confirmados, pero también con la realidad de un sistema previsional bajo creciente cuestionamiento judicial. Los números oficiales están claros, pero detrás hay miles de historias personales de jubilados que descubrieron que durante años les pagaron menos de lo que correspondía. La información es poder, especialmente en temas previsionales. Mantenerse informado sobre sus derechos, entender cómo funciona el sistema y saber cuándo consultar con especialistas puede marcar la diferencia entre cobrar lo mínimo y cobrar lo que realmente corresponde. Si este análisis les resultó útil, compártanlo con familiares jubilados o que estén próximos a jubilarse. El conocimiento de los derechos previsionales no debe ser privilegio de unos pocos, sino información accesible para todos los que aportaron durante décadas al sistema. ¿Qué otros aspectos del sistema previsional les gustaría que analicemos en próximos videos? Sus consultas y experiencias nos ayudan a crear contenido realmente útil para la comunidad. El panorama que emerge de estos datos plantea interrogantes fundamentales sobre el futuro del sistema previsional argentino. Con 42,000 demandas acumuladas en la Corte Suprema y un crecimiento sostenido de la litigiosidad, estamos ante un momento de inflexión que podría redefinir cómo funciona la seguridad social en el país. Los especialistas coinciden en que esta explosión de juicios no es casualidad sino síntoma de problemas estructurales profundos. Cuando Adrián Trócoli menciona que estamos lejos del pico y recuerda que después del caso Bádaro llegaron a iniciarse 120,000 expedientes por año, la dimensión del problema se vuelve evidente. ¿Qué puede esperarse en los próximos meses? El gobierno anunció que tratará la reforma previsional a partir del 11 de febrero en el Senado, mientras que la oposición presentó su propia propuesta de reforma laboral. La pregunta clave es si estas iniciativas abordarán los problemas de fondo o se limitarán a ajustes superficiales. La realidad es que cada mes de demora en resolver estos problemas estructurales significa más jubilados que descubren que les pagan mal, más demandas judiciales y más presión sobre un sistema que ya muestra signos evidentes de saturación. El costo fiscal de esta litigiosidad masiva es solo la punta del iceberg de un problema que afecta la dignidad y calidad de vida de millones de argentinos. ¿Consideran que el sistema actual es sostenible a largo plazo? ¿Qué cambios estructurales creen necesarios para evitar que más jubilados tengan que recurrir a los tribunales para cobrar lo que legalmente les corresponde? Recordemos que febrero trae números confirmados, pero también preguntas importantes sobre la justicia del sistema previsional argentino. Manténganse informados, conozcan sus derechos y no duden en consultar cuando algo no parece correcto en sus saberes.